Buen día a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta segunda parte de los talleres de salud mental que se programaron en el marco del quinto mes de las Universidades Promotoras de Salud y del Día Mundial de la Salud Mental, ambas conmemoraciones que se celebran en el mes de octubre. Ya los voy a dejar a continuación con Rodrigo Maturana. Él es psicólogo clínico del Centro de Salud Estudiantil y nos va a presentar la temática de hoy, que es prevención del suicidio. Gracias, Nicole. Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá tempranito para esta instancia. Como decía Nicole, el día de hoy vamos a conversar acerca de la prevención del suicidio, que es uno de los temas... bueno, el Día de la Prevención Mundial fue en septiembre, pero es un tema que no pierde relevancia durante el año, entonces siempre es bueno volver a tocarlo. Primero quiero revisar algunas cifras para un poco problematizar, ¿cierto?, esta temática. Esta es información que a veces desconocemos y sorprende un poco, pero es así. A nivel mundial, unas 800.000 personas mueren cada año como consecuencia de suicidios, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. El suicidio es la tercera causa de muerte en la región de las Américas en las personas de 20 a 24 años. Y los estudios realizados sugieren que por cada suicidio hay hasta 10 a 25 intentos de suicidio. Llama bastante la atención, por ejemplo, quizás que la tercera causa de muerte de las personas de 20 a 24 años es el suicidio. No es el cáncer, por ejemplo, o enfermedades crónicas o mórbidas, no es accidentes de tránsito, o es el suicidio. La tasa promedio mundial de suicidios es de 1.4 por 100.000 habitantes, siendo el doble en hombres que en mujeres. En Chile, la tasa promedio es de 10.2 y la proporción de hombres en relación a mujeres es de 5 a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué género creen que tiene la tasa más alta? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Yo supongo que por paralaje, hombre, Los hombres, ¿cierto? como se supone que hay más hombres en el mundo. Sí, esa podría ser una de las causas, pero ¿por qué creen que en hombres es más alto los índices de suicidio? Porque piden menos ayuda. Perfecto, exactamente. Está esta narrativa, ¿cierto?, de que los hombres no deben mostrar o canalizar sus emociones porque tienen que, bueno, el hombre no llora, ¿cierto? Una narrativa que por suerte se ha ido desfragmentando en los últimos años, en las últimas décadas, pero que por mucho tiempo se mantuvo en el mundo. Y las mujeres, se dice también que son un poco más abiertas emocionalmente y muestran más sus emociones. Eso es un signo también de salud mental. Pero en gran parte se teoriza, porque evidentemente no se puede saber a ciencia cierta, pero se dice que es porque los hombres muestran menos las emociones y además piden menos ayuda que las mujeres. Ese es un gran factor en esta temática. Rodrigo, disculpa que te interrumpa. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿hombres más suicidios y mujeres más intentos de ideación? No, ahí las tasas son relativamente similares. Pero en general, por cada intento, más bien por cada suicidio que se consuma, hay por lo menos de 15 a 20 intentos. Entonces, en general, los intentos se mantienen en hombres y en mujeres. Pero en hombres son más los intentos que en mujeres, ¿ya? Porque, como les decía, las mujeres por lo general piden ayuda un poco antes. Y esto, los que hemos trabajado en atención primaria se nota. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el CEFAM de las compañías, de mis pacientes, el 90% eran mujeres. Y veía, no sé, 2 o 3 hombres. Y era en general porque les costaba, y de hecho les había costado mucho llegar a esa instancia de pedir ayuda. Y por lo general lo hacían porque la señora o la hija los llevaba y los obligaba un poquito. Bien, como dice acá, los estudios existentes revelan que el suicidio de los hombres supone aproximadamente un 79% del total de las mujeres autoinfligidas en la región de las Américas. Es un poco lo que conversamos. Como les decía, y como decía Andrea también, roles de género diferencian los métodos socialmente aceptables de abordar el estrés y el conflicto, y diferencia las tasas de solicitud de atención para los trastornos mentales entre hombres y en mujeres. Las mujeres consultan más.
Y claro, el estigma en salud mental también impide un poco y frena a las personas de pedir ayuda, ¿cierto? El hecho de ser diagnosticado a veces con un trastorno, con un diagnóstico, aún no es tan bien visto en la sociedad. Y aún existe esta narrativa de la salud mental positiva, donde todo tiene que ser felicidad y tenemos que buscar esta meta, que es la felicidad y estar bien. Pero la verdad es que la vida no es tan así. Entonces, como lo vamos a ver un poquito más adelante, una mente saludable también es capaz de sentir emociones que no son tan agradables, ¿m? Y es capaz de vivirlas también. Bien, como les decía, el suicidio es la tercera causa frecuente de muerte en las personas de 10 a 24 años. Ojo con este rango de edad también. Se puede creer que, por ejemplo, el suicidio de los niños o niñas no existe, pero sí existe, y depende también del conocimiento acerca de la muerte que tengan. Pero lamentablemente sí existe en niños y niñas. Bien, estadísticamente, ¿cuáles son los métodos más utilizados? Asfixia, armas de fuego e intoxicación. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en orden de prevenir el suicidio, por ejemplo, debemos conocer qué elementos debemos evitar que quizás puedan tener acceso las personas, o muchas veces también si alguien está pasando por una fase un poco más depresiva o está teniendo ideaciones, también saber qué elementos quizás debería evitar también, o estar más atento. En caso de intoxicación, es importante saber que no se recomienda inducir el vómito, ¿ya? Esto es algo que se sabe, pero siempre es importante reafirmar. Y no se deben administrar líquidos por la vía oral, ¿ya? Lo principal y lo importante es llevar a un servicio de urgencias, donde ellos van a saber cuál es el mejor tratamiento. Pero importante no inducir el vómito, ¿ya? Bien, uno de los mitos que existe acerca del suicidio es que si uno habla sobre esta temática, alienta a alguien a que lo intente. Y la verdad es que no es así, de hecho es todo lo contrario. Cuando abrimos los espacios para conversar de estos temas es cuando las personas se sienten más validadas en cuanto a su experiencia. Ya no deja de ser un tema tabú del que no se puede hablar. Por lo tanto, también deja de ser un tema del que no se puede o no se debe pedir ayuda. Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas conocido también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado. Y estas conductas también van determinando la gravedad o la intencionalidad que puede tener la persona para cometer este acto. En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a cometer el acto. Por lo general es así. Debemos entender que lo que lleva a las personas a pensar o a idear en este acto son situaciones de vida que se van arrastrando durante un tiempo, ¿no? No es algo que apareció de un día para otro. Y por lo tanto, la idea de que esto no va a cambiar les lleva a veces a tomar esta alternativa. Señales de alerta directa. La persona busca modos para acabar con su vida. Por ejemplo, búsqueda en internet, páginas web, redes sociales, blogs. Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. Planifica o prepara el suicidio, lugar, medio, etc. O realiza actos de despedida también. Envía cartas o mensajes por redes sociales, deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente. Presenta conductas autolesivas, cortes, quemaduras o rasguños de partes del cuerpo como muñecas, muslos u otras. Habla o escribe sobre el deseo de morir, herirse, matarse o amenaza con herirse o matarse. Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir también. Y sensaciones de sentirse atrapado o atrapada, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar. También está este relato de ser una carga para otros o ser el responsable de todo lo malo que sucede. Señales de alerta indirecta. Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. La persona se empieza a aislar, deja de participar en actividades que por lo general participaba. Hay una disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los demás. Hay un incremento en el consumo de alcohol o drogas también. Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, muy inquieto o inquieta, o nervioso o nerviosa. Deterioro de la autoimagen, importante baja la autoestima o abandono y descuido de sí mismo. Cambio de los hábitos de sueño o alimentación también. Muestra ira, angustia incontrolada o habla sobre la necesidad de vengarse. Esos más o menos son las señales directas e indirectas que uno puede estar más o menos atento cuando tiene un amigo, un familiar, un conocido que puede estar en esa situación.
Factores de riesgo. No existe uno. Si bien su presencia se relaciona con la conducta suicida, no necesariamente se darán en todos los casos ni tampoco serán un determinante directo. Del mismo modo, su ausencia no significa nula posibilidad de riesgo. ¿Ya? Esto es bien relativo. Por lo tanto, había un dicho que ejemplifica esto. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Pueden estar o no estar. Por lo tanto, pueden estar, por ejemplo, factores protectores, pero aún así la persona puede verse o puede estar con ideación. Pero veamos los factores protectores. Está la capacidad de automotivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia, ¿cierto? El sentir que uno es un agente activo en su propia vida. La capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades. El apoyo de la familia, buenas relaciones con profesores y otros adultos, buenas relaciones con compañeros y pares, integración social, por ejemplo, participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras actividades. ¿Ya? Si se dan cuenta, hay como un patrón de integrarse con otras personas, buscar ayuda con otras personas, sentirse parte de un grupo con otras personas. Cuando nos aislamos un poquito, estas ideas comienzan a crecer y estos pensamientos comienzan a ganar terreno también. Está la estigmatización también, que por ahí también Mónica hablaba de esto, de la estigmatización en salud, ¿cierto? Asociada a la autolesión y suicidio y a problemas de salud mental, puede hacer que se niegue a las personas la ayuda, los estudios, el empleo, la interacción social, su familia, su hogar u otros derechos básicos que la mayoría de nosotros damos por sentados. Muchas personas con riesgo suicida no piden ayuda debido a los estigmas asociados a la conducta suicida. ¿Ya? Pero en instancias como esta nos damos cuenta que es algo que pasa, no solo en este país, sino en el mundo, y es algo que está estudiado y no es algo que sea, ¿cómo decirlo? No es algo que debamos desvalidar, ¿ya? La ideación. Es algo que existe y de lo que debemos hablar para que las personas sean o se sientan en la confianza de pedir ayuda a un otro. Bien, algunos mitos que siempre es importante desclasificar, ¿cierto? Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Esto es falso. Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y desesperanza y pueden considerar que carecen de otra opción. Segundo mito, la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Esto también es falso. La mayoría de los suicidios han sido o han ido procedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes. Como lo veíamos en unas diapositivas atrás, los signos de alerta directa e indirecta. El suicida está decidido a morir. Esto también es falso. Por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida y la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente, al ver plaguicidas, por ejemplo, y morir unos pocos días después, aunque hubiera preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio y generar un cambio importante. Quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Esto también es falso. El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes, y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después una larga vida. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Esto también es falso. Se tiende a creer que las personas con depresión son solamente las personas que tienen intentos, pero esto no es así. No es necesario tener un diagnóstico, ¿cierto? Para tener ideación. Hay que tener ojo con eso también. El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. ¿Ya? Esto no es, una no provoca la otra necesariamente. ¿Ya? Pueden ir acompañadas, puede existir una relación entre ambas, pero esto no indica causalidad. ¿Ya? No por tener depresión necesariamente vamos a tener ideación, por ejemplo. ¿Ya? Hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. Esto también es falso, como les comentaba en un principio. Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente de esto puede dar a una persona otras opciones y tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo el suicidio. Bien, otra de las cosas importantes de las que es importante hablar. El suicidio, o esta idea del suicidio, es una solución permanente a un problema pasajero. Es decir, muchas veces podemos tener pensamientos acerca de lo que nos está pasando, es algo que no tiene solución, no va a tener solución.
o un estado emocional puede provocar que estas ideaciones aumenten. Las personas con ideación o tentativa suicida no quieren terminar con su vida realmente, sino que buscan acabar con el sufrimiento y el dolor que están sintiendo en ese momento, con ese malestar. Es con eso con lo que quieren acabar, no necesariamente con su vida. Y es esa la única salida que están viendo. Pero una vez que, con ayuda, ¿cierto? Muchas veces con ayuda profesional también, logran conducir estas emociones y comenzar a darse cuenta que a veces estos problemas son estados también, porque los estados de ánimo son, valga la redundancia, pero son estados, entonces son cambiantes. A veces, por mucho que parezcan permanentes durante el día, no están ahí todo el día, van cambiando, así como la felicidad, el optimismo y otras cosas también son estados que pueden ir cambiando. Ahora, evidentemente el contexto que nos rodea puede empujarnos un poquito a siempre estar en un estado más depresivo, quizás, o más triste. Y lo peligroso de la depresión es que es como una bola de nieve. Entonces va creciendo a sí misma. Muchas veces el no levantarse de la cama, el no realizar actividades, el no comer bien, el no dormir bien, nos va llevando a este círculo de no encontrar una salida. Pero es importante tener esta conciencia de que es una solución permanente, pero a un problema que puede ser pasajero. Por eso es importante dar y ofrecer la ayuda a tiempo, porque es ahí donde podemos hacer ese cambio. Bien, entonces desde la flexibilidad psicológica, hay algunas cosas que yo les puedo recomendar o dar luces, ¿ya? Esto va para las personas que quizás alguna vez puedan o hayan estado en una situación de tener o estar con ideación. Y para las que no, también para que puedan buscar potenciar estas habilidades en otras personas. Evidentemente estas habilidades se trabajan a largo plazo, muchas veces en terapia, o en un trabajo personal día a día, ¿ya? Lamentablemente en un taller no podemos entrar todas las herramientas para poder cambiar la situación que quizás están viviendo, pero sí podemos dar algunas cosas. Y la flexibilidad psicológica, que es lo que nos ayuda a un poco variar o reconducir estas emociones, nos dice que observar los pensamientos desde una distancia que nos permita elegir qué hacer a continuación, independientemente del parloteo de nuestra mente, nos puede ayudar a encontrar nuevas salidas, ¿ya? Ser un poco consciente a veces de lo que la mente nos va diciendo y nos va narrando, que muchas veces no es del todo lo mejor, ¿ya? Ojo con eso. Puede querer lo mejor, pero muchas veces no es lo mejor. Por eso hay que tomar esta distancia y ser un poco consciente de lo que nos está diciendo y elegir qué hacer a continuación, ya que no sean pensamientos implícitos y automáticos, sino hacerlos explícitos y ya no automáticos, sino que decidamos hacia dónde ir o qué hacer con estos pensamientos. Ser conscientes también de la historia personal que hemos construido y tomar perspectiva acerca de quiénes somos, ¿ya? Todos tenemos una historia de vida diferente, por mucho que exista otro Rodrigo Maturana, y de hecho hay otro por ahí que también es psicólogo, es imposible que sea igual a mí, ¿ya? Yo podría tener un hermano gemelo con el mismo nombre, criados por la misma mamá, pero aún así no va a ser la misma persona que yo. Y eso es porque tenemos experiencias de vida diferentes y debemos valorarlas. Aunque estas historias a veces estén marcadas por dolor o por experiencias que pueden ser negativas, esa historia nos está entregando algo que nos ha llevado y nos ha traído hasta este momento. Es el qué hacemos con estas circunstancias que no podemos controlar lo que determina un poco hacia dónde vamos a ir. Porque la vida es así, es un poco impredecible, entonces de repente pueden pasar cosas que nos signifiquen un quiebre biográfico y ahí es donde tenemos que decidir qué hacer con esto que la vida nos está preguntando. Así que hay que tener conciencia de nuestra historia personal y tomar perspectiva también. ¿A qué me refiero con tomar perspectiva? Mirarla desde un poco más lejos, ¿cierto? Como si fuéramos una tercera persona viendo nuestra propia historia de vida. Darnos permiso para sentir, incluso cuando se trata de emociones dolorosas o que nos hacen sentir vulnerables. Como les decía, una mente sana también es capaz de sentir con plenitud ciertas emociones que pueden no ser tan agradables. Como yo les decía o les he dicho en otros talleres, las emociones no tienen valencia, no son ni positivas ni negativas. Esa connotación se la ponemos nosotros y también esta narrativa que tiene la sociedad le pone esta connotación a ciertas emociones, pero en la práctica y en la psicología no es así. Las emociones que no son tan agradables también nos ayudan o nos están comunicando algo, también son signos de algo y hay que prestarles atención también, que si las bloqueamos y las suprimimos al máximo y fingimos demencia un poco con lo que estamos sintiendo, eventualmente nos cobran un peaje y ese peaje no es tan agradable de pagar. Muchas veces lo que se hace en terapia es pagar ese peaje como en una cuota, ¿cierto? Entonces, claro, uno sufre un poquito al principio de la terapia porque empieza a abrir ciertos espacios, pero le va dando una coherencia, que es diferente a estar pagando ese peaje diario. Dirigir la atención con intencionalidad, no por costumbre, y fijarnos en lo que está presente aquí y ahora en nuestro interior y alrededor de nosotros.
Y ojo con esto, porque no sé si algunos de ustedes estuvieron en la charla de Lucas Raspal que tuvimos hace un par de semanas, pero él también nos decía, él es un psiquiatra argentino que estuvo acá con nosotros dando una conferencia, nos decía también que la mente, que es un aparatito bien curioso, ¿cierto? Cuando no encuentra problemas en el presente, los busca allá adelante, ¿cierto? Y si no los encuentra allá adelante, los busca allá atrás y nos trae de nuevo estos problemas, intentando predecir lo que pueda pasar, ¿no? Lo hace para eso, pero no siempre es tan útil. Por eso tenemos que estar conscientes y dirigir la atención con esta intencionalidad, ¿no? De buscar estar en el presente. Elegir las cualidades para hacer y hacer hacia las que queremos evolucionar, ¿ya? Esto se refiere a adquirir ciertos valores que pueden ir o no con la narrativa, como les decía, que tiene la sociedad, de lo que tenemos que ser y cómo tenemos que ser, pero buscar esos valores en el cómo nosotros queremos ser, con nuestros cercanos, en nuestra propia vida, qué queremos para nosotros, y adquirir hábitos congruentes con los valores que hemos elegido. Con los valores me refiero al punto 5, ¿ya? A estas cualidades para hacer y hacer. Y adquirir hábitos congruentes no es algo que se dé de la noche a la mañana, es un proceso, ¿ya? Y en ese proceso pueden haber recaídas también. Y las recaídas no son retrocesos, son parte del proceso, ¿ya? Si intentamos cambiar algo de golpe, ¿cierto? De manera abrupta, probablemente esto nos lleve a la inacción, ¿no? Nos lleva a decir, pero es que cuesta tanto, ¿para qué lo voy a hacer? Pero cuando lo hacemos de manera paulatina y progresiva, vamos logrando estos pequeños cambios que se van transformando en el largo tiempo en grandes cambios. Así que ojo con eso. Bien, esto también es importante para las personas que puedan trabajar con estudiantes o para toda persona, porque nunca sabemos cuándo nos podemos encontrar en una situación de riesgo suicida. El manejo del riesgo suicida, en el caso de encontrarse en una situación en que una persona amenaza con suicidarse, se debe tener presente que el deseo de morir es ambivalente y a menudo transitorio, como lo veíamos hace poco. La persona que presta ayuda debe esforzarse en apoyar el deseo de vivir y ofrecerle una esperanza de solución. Es importante que la conversación que tengamos con la persona sea franca, ¿ya? No fingir nada. Tiene que ser una conversación franca y abierta, buscando un poco los motivos también que han llevado a la persona a llegar a esto, y también abriendo espacios de posibles soluciones a la problemática que está viviendo. La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se basa en el establecimiento de una comunicación franca, como les decía, para lo cual es recomendable comenzar llamando por su nombre a la persona en riesgo, ¿ya? Esto también porque lo estamos viendo, ¿cierto? Es una persona que tenemos enfrente, no es algo frío, ¿cierto? Es una persona la que tenemos enfrente. Con lo cual se le recuerda su identidad sutilmente. Se debe develar el problema que generó la crisis y ofrecerle ayuda para solucionarlo, tratando de adoptar una actitud positiva y recordándole que su familia y amigos se preocupan por él o ella. Si la persona hace una llamada telefónica diciendo que está realizando un acto suicida, se le debe mantener ocupada en la línea, seguir hablándole, mientras que otra persona debe contactar al SAMU y o a Carabineros para intentar el salvamiento, ¿ya? Ese es un poco el protocolo. En el taller pasado también me preguntan un poco qué hacer cuando uno se enfrenta a estas situaciones. Bueno, acá algunas luces de lo que se debería hacer. Ante la sospecha de riesgo suicida se debe determinar si existe un riesgo inmediato de suicidio, indagando abiertamente sobre la intencionalidad de realizar el acto suicida, ¿ya? La planificación de la forma y el momento, o si se trata de una ideación suicida, ¿ya? Un poquito más adelante vamos a ver cómo un poquito diferenciar ambas. Frente a un riesgo inminente de suicidio se debe solicitar ayuda en forma inmediata, ¿ya? Intentar llevar a la persona a un servicio de urgencia o llamar a los carabineros y, mientras tanto, como les decía, seguir manteniendo la comunicación con esta persona, ¿ya? No dejarle solo, como les decía, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada, no hacerle sentir culpable, no desestimar sus sentimientos y expresarle apoyo, comprensión y permitirle la expresión de los sentimientos. Validar los sentimientos que está teniendo, porque estos no son gratuitos, no es que la persona haya despertado y se sintió triste, ¿cierto? Estos sentimientos tienen una coherencia en su experiencia de vida y en el cómo sus pensamientos están configurando el mundo, ¿ya? Por ahí hay siempre aparece una frase de que el lenguaje crea realidad. Quizás la han escuchado por ahí en algún libro, alguna pared que apareció. La verdad es que no es tan así. El lenguaje y los pensamientos configuran la realidad, pero no la crean. Y los pensamientos siempre están con esta intención de configurar y darle sentido a todo lo que vemos o sentimos, ¿cierto? Todo lo que perciben nuestros sentidos, el pensamiento les da un sentido. Y lo expresa a través del lenguaje, ¿ya? Pero no es que crea la realidad necesariamente, pero sí la configura. Por eso muchas veces si estos pensamientos están configurados para ver el mundo de cierta manera, vamos a creer que el mundo es así, necesariamente. Y esto nos va a llevar
a tener ciertas conductas o a caer en ciertos estados anímicos que no sean tan positivos para nosotros o nosotros. ¿Ya? Las crisis suicidas se caracterizan por ser breves y se diferencian de los procesos que llevan a ellas, los que suelen arrastrarse por tiempos más largos. Durante estas crisis es fundamental crear un espacio para el pensamiento y la verbalización de los sentimientos, de forma que la persona en riesgo lo pueda utilizar como un modo de mediar entre la desesperación y la acción, permitiendo cuestionarse la posibilidad de encontrar otra salida. Bien, si eventualmente se ven enfrentados a una situación de riesgo suicida. Este es más o menos un poco el protocolo, entre comillas, que uno debería seguir. Esto después se lo puedo mandar también, para los que les interese. La primera etapa, cuando uno toma contacto con la persona, lo importante es escuchar, reflejar los sentimientos y aceptarlos, ¿ya? Validar un poco lo que está sintiendo la persona, porque quizás en el espacio en el que él vive, o ella vive, no están validando sus sentimientos y sus emociones, ni tampoco su historia, ¿cierto? Lo que no se debe hacer, no debemos obviamente contar nuestra propia historia, lo veíamos en el taller de primer auxilio psicológico. Esto es lo que a veces uno tiende a hacer porque piensa que lo hace, ¿cierto? Que quizás la persona al escuchar que pasamos por lo mismo le puede aliviar, pero en realidad no es tan así. Ignorar los sentimientos de la persona y también bromear o no dar importancia a lo que está sintiendo fuera de lugar, ¿ya? En la etapa 2, conocer la dimensión del problema, ¿ya? Formular preguntas abiertas para facilitar la expresión de sentimientos y conocerlos, ¿ya? Una de las cosas que más se recalca a las personas que trabajan en atención primaria es que no tengan miedo de preguntar abiertamente acerca de esta temática, si tiene intención, si lo ha intentado y cómo lo ha intentado. A veces da un poco de miedo, porque como les decía, en uno de los mitos del principio, a veces uno cree que el hablar de estas temáticas puede inducir a hacerlo, pero no es así, de hecho todo lo contrario. Bien, evaluar el peligro suicida, preguntar directamente si es necesario. Lo que no se debe hacer es atenerse a preguntas con respuesta sí o no, ¿cierto? Preguntas cerradas, ignorar o no evaluar el peligro suicida, ¿ya? Etapa de posibles soluciones, abordar los obstáculos directamente y establecer prioridades. Del 3 al 5, muchas veces es más para las personas que trabajan directamente en atención, ¿ya? De salud. El punto 1, 2 es algo que todos podríamos dar, ¿ya? Hasta al menos que la persona consiga ayuda. Pero de todas maneras les voy a comentar un poco estos puntos siguientes. Establecer prioridades, ¿cierto? Esto también lo veíamos un poco en el taller de paz, ¿cierto? Ayuda a la persona a establecer prioridades en cuanto a la solución de sus problemáticas. No explorar los obstáculos es lo que no hay que hacer y tampoco la visión de túnel o estrechamiento del foco de atención, ¿cierto? Abrir la atención y abrir la perspectiva también que está teniendo, no cerrarla. La etapa 4, que es la acción concreta, es tomar una medida de tiempo y ser directivo y confrontar, ¿ya? Lo que no se debe hacer es ser tímido o tímida o indeciso o indecisa también y retraerse en asumir responsabilidades cuando sea necesario. ¿Ya? Como les decía, esto es un poco más para las personas que trabajan directamente en servicios de salud. Y bueno, después de hacer seguimiento del caso, e ir reevaluando, puede ser dependiendo de la gravedad, cada 2 semanas, cada semana, cada 1 mes, ¿ya? Bien, la eficacia, y esto es un poco para conocer qué tan grave es el riesgo que está teniendo la persona. La eficacia y letalidad del método elegido. La persona se asombra de ser vivida. Los métodos violentos como el lanzarse de altura o al metro, el ahorcamiento, las armas blancas o de fuego guardan una estrecha relación con la intencionalidad letal, ¿ya? Por el contrario, las intoxicaciones con medicamentos suelen considerarse tentativas menos graves, ¿ya? Un poco menos graves, tampoco es que no sean graves, ¿ya? Siguen el espectro de grave. Aunque esto depende del conocimiento subjetivo del paciente hacia la sustancia utilizada, ¿ya? Es importante conocer cuál era realmente la intención que tenía la persona, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si un niño pensó que con 10 dipironas, por ejemplo, iba a morir, entonces es un riesgo grave, ¿ya? Por mucho que las dipironas no le hayan hecho nada, o solo le hayan provocado un dolor de guatita, ¿ya? Ahí existe un riesgo grave, porque él subjetivamente pensaba que con las pastillas iba a lograr su objetivo, ¿ya? Entonces eso hay que evaluarlo. El momento elegido también es importante, la posibilidad de ser descubierto. Debe tenerse en cuenta si se ha llevado a cabo maniobras para mantener la privacidad del acto o evitar el rescate, lo que implica una mayor gravedad, ¿ya? Es decir, mientras más privado haya intentado hacer este acto, más grave es también. Ojo con eso, ¿ya? Son 2 factores importantes para saber, ¿cierto?, qué tanta ayuda puede necesitar la persona. La impulsividad y grado de planificación. A mayor planificación, mayor riesgo también, ¿ya? La ausencia de factores desencadenantes, la existencia de notas de despedida, realización de testamento o seguros de vida,
orientan hacia una premeditación del acto y por lo tanto una mayor gravedad, ¿ya? La experimentación que siente al ser salvado. Debe explorarse, la existencia de sentimientos de alivio ante la salvación o si surgen sentimientos de frustración por el resultado, ¿ya? Cómo se sienta después de, también es importante para evaluar qué tan grave fue el intento, o qué tan grave es la agregación que está teniendo también. El cambio no de las circunstancias vitales que determina la decisión, ¿cierto? Y el concepto del paciente acerca de la muerte. También este concepto subjetivo es importante, ¿ya? ¿Qué piensa la persona acerca del acto? Bien, vamos a poner un pequeño caso para analizar y ver cómo les va con el diferenciar qué tan alto es el riesgo que tiene Sara después de una semana, ¿ya? Este es el caso de Sara, que es una estudiante universitaria. Hace 2 meses tuvo un intento de suicidio del que ustedes están en conocimiento. Ahora, no son amigos o amigas cercanas a Sara. No obstante, están preocupadas y quieren saber si Sara ha estado mejorando su estado anímico o ha empeorado, ¿ya? Entonces, ¿qué pregunta creen ustedes que deberíamos realizarle a Sara como primera instancia? ¿Crees que te sientes mejor? ¿Cómo te has sentido o te has sentido bien? Lo pueden escribir en el chat también. Lo pueden ahí abrir el micrófono y comentar. Están votando por la B en el chat, Rodrigo. Va ganando la B, va ganando la B. Bien, tenemos varios votos para la B y un voto para la A. Efectivamente es la B. ¿Por qué? Porque la A y la C implican, se nota muy poco, pero está implícito el, ¿crees que te sientes mejor? Entonces le estamos dando, o es una pregunta un poco inductoria, ¿cierto? Porque le estamos diciendo si se siente mejor o no. De base, entonces, la persona puede decir, bueno, sí, me siento mejor, claro, porque la inducimos un poco al sentirse bien. Así como la C que es, ¿te has sentido bien? ¿Cierto? Entonces está el sentirse bien en ambas. En cambio, el cómo te has sentido es una pregunta abierta, que no implica el sentirse bien o mal. Y le puede permitir a la persona explorar o manifestarse de mejor manera, ¿ya? Así que, por lo general, cuando queramos conocer el estado de una persona, debemos irnos por preguntas que sean abiertas y que no impliquen el sentirse bien o mal, ¿cierto? Porque también le podemos preguntar, oye, ¿te sigues sintiendo mal? ¿Cierto? Pero eso implica la existencia de que se sigue sintiendo mal, o de que estamos asumiendo que se siente mal. Así como esta implica que creemos que se puede sentir mejor, ¿no? O que se debe sentir mejor. Sara nos dice, continúan estando allí los pensamientos de muerte, pero he sido capaz de salir de mi habitación y buscar a mi madre cuando han sido demasiado intensos. Sigo yendo a terapia, pero a veces me cuesta mucho levantar. Me costó mucho llegar aquí hoy. ¿Está mejorando Sara o no está mejorando Sara? También una pregunta para que me puedan responder ahí en el chat. O acá en el micrófono. Pueden poner sí o no, si creen que está mejorando. Están votando porque sí. Está mejorando. Y Nicole, ¿qué cree usted? ¿Está mejorando o no está mejorando Sara? Yo creo que sí. Bien, vamos a ver qué está pasando con Sara. Bien, no existe una mejora significativa, por lo tanto deberíamos seguir realizando un seguimiento. ¿Por qué? Ojo con esto, con lo que nos comunica Sara. Continúan estando allí los pensamientos. Son demasiado intensos también. Y a veces le cuesta mucho levantarse. De hecho, le costó mucho llegar aquí hoy, ¿ya? Por lo tanto, existe una mejora en el sentido de que sigue buscando ayuda con su mamá cuando estos pensamientos han sido demasiado intensos y está yendo a terapia. Pero la mejora aún no es significativa, ¿no? Por lo tanto, si nos preocupa Sara, deberíamos seguir haciéndole este seguimiento o poner ojo ahí si está yendo realmente a terapia o si lo está comunicando realmente con su madre. Depende si antes se levantaba o no, tal vez ya había pedido ayuda. No depende tanto si se levantaba o no, pero sí depende de, por ejemplo, si los pensamientos continúan de manera persistente ahí en la mente de Sara
y qué tan intensos siguen estando los pensamientos. En su caso, siguen estando ahí y siguen siendo intensos, ¿ya? Ella está con harta voluntad intentando mejorar, ¿cierto? Se está obligando un poquito a levantarse, pero los pensamientos siguen ahí. De hecho, le costó mucho llegar aquí. Entonces, quizás puede que mañana no llegue. Prefiero que quizás no llegue a clases, por ejemplo, no asista a clases, que no pueda levantarse. Entonces hay que tener ojo. Es un caso que está en tratamiento, ¿cierto? Pero debemos estar y seguir atentos a Sara y a su estado anímico. Porque como les decía, estos pensamientos muchas veces tiñen cómo configuramos la realidad. Y cuando son demasiado fuertes, bueno, la realidad también toma esa forma. Y ahí es complicado. Ahí es donde tenemos que hacer ese cambio. Sí, por supuesto que es importante reconocerlo, ¿cierto? Entonces, si tuviésemos esta conversación con Sara, le diríamos, bueno, qué bueno que estás pidiendo ayuda con tu mamá, qué bueno que estás yendo a terapia, es importante que sigas en eso, y a veces hay que obligarse también, como lo estás haciendo, a levantarse de la cama. Qué bien por ti, Sara. No obstante, sabemos que el riesgo sigue estando ahí, más o menos en un rango significativo, ¿no? Pero estos pueden ser pequeños cambios y que a nivel quizás clínico no es un cambio significativo, pero son cambios, ¿no? El hecho de obligarnos a levantarnos de la cama es un cambio. El hecho de intentar buscar configurar los pensamientos de otra manera también es un cambio importante, porque son los primeros pasitos para lograr la mejora estable. Bien, les quería mostrar un video ahora, pero no sé si antes tienen preguntas, porque también, antes de que se nos vaya el tiempo, para mí es importante abrir el espacio para que comuniquen sus dudas, consultas o comentarios. Pueden ser opiniones también, acerca de lo que hemos ido conversando, acerca de su propia experiencia quizás también. Pueden hacerlas en el chat también. Profesor, Dígame. ¿cómo podemos hacer para ayudar a alguien que al menos expresamente, así como por el exterior, no quiere recibir ayuda? Aunque quizás en su interior lo necesite, pero de manera externa, no sé, te rechaza, no, o no te pesca, o no se va, no sé, que no quiere recibir ayuda, básicamente, ¿cómo se puede acercar uno a una persona así? Obviamente está en plan de pasar un buen momento, de con ideas suicidas y cosas así. Sí, por lo general esos casos, Juan, o cuando estamos en ese estado, es un poco más complejo, ¿cierto? Lo importante es buscar que la persona valide sus propias emociones, porque si él no valida sus emociones, tampoco va a buscar o va a querer que los demás validen las suyas. No sé si me explico, pero el no buscar ayuda es un signo de que quizás lo que él siente que lo que está pasando no es necesario o no es válido o no es digno de pedir ayuda. ¿Me entiendes? Entonces, como les decía en un principio, a veces esta narrativa de que los hombres no tenemos que pedir ayuda o las personas no debemos pedir ayuda o este estigma respecto a la salud mental también cierra las puertas a que nos abramos a conectar con otras personas que nos pueden ayudar y nos quieren ayudar. Entonces hay que comenzar a cuestionar estos relatos de a poco y mostrarles, porque como les decía, los pensamientos que configuran nuestra realidad a veces también configuran estas ideas de que no tenemos que pedir ayuda o que estamos mejor solos, ¿cierto? O estos sentimientos de culpa que como somos causantes de lo que nos está pasando, no somos dignos de recibir una ayuda. El primer paso es ir cuestionando y buscar que la persona cuestione estos pensamientos y conecte con ayuda. Incluso aunque parezca que no la quiere, tú lo puedes conectar con, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Te voy a dejar el número de un terapeuta que es súper bueno, o te voy a dejar el link del centro de salud que cuenta con psicólogo. Bueno, si quieres lo tomas, pero te lo dejo ahí y puede que te ayude. Hay que buscar esos cuestionamientos, Juan. Y a veces, y por lo general, a veces no te lo cuentan, pero toman esta ayuda. A mí hace poco me pasó con una paciente que era muy en contra de los psiquiatras, por ejemplo. Pero aún así, en el estado en que ella estaba, le venía bien un poquito de ayuda con psiquiatra. Le dejé un número por ahí, se lo comenté, no le dije nada más, no la obligué, no la insté, se lo dejé. Le dije, me parece que esto te puede ayudar. Y fue, eventualmente. Bueno, después me comentó después a las 2 o 3 semanas, pero
No me quería decir porque el orgullo le ganaba un poquito, pero eventualmente me dijo y me dijo que le había ayudado bastante. Rodrigo, Andrea está Ya. levantando la mano. ¿Andrea? Hola, sí. Hola, Nicole. Rodrigo, una consulta. ¿Hay alguna forma de detectar estos comportamientos o conductas en personas que tienden a esconderlos? Personas que en la vida de ellas se ven perfecto, que está todo bien, que son súper funcionales, que no lo expresan abiertamente, sino que se ven como si estuvieran perfectos. ¿Hay alguna forma como de decir, eso es una pantalla, eso no es real, algo como para detectarlo? Es difícil, Andrea, pero hay señales sutiles a las que a veces podemos estar atentos. Por ejemplo, las bromas, ¿cierto? Que tomen todo como una broma. Y a veces bromean con esto de no sé, no, pero es que quizás mañana me mate, ¿cierto? A veces te la Ya, deslizan como una broma y puede estar pasando algo ahí, ¿te das cuenta? Por lo general, estas conductas se muestran. Por mucho que se escondan, eventualmente se muestran de alguna manera. ¿Te das cuenta? Porque muchas veces estos pensamientos te la ganan y no te dejan ir a la pega, por ejemplo, o a estudiar, o a la U, o a conectarte a la clase. ¿Te das cuenta? El lenguaje corporal también es importante. Uno se puede dar cuenta cómo está comiendo la persona, ¿cierto? A veces, oye, sé que está como más delgado, está más delgada. Por mucho que dieta está bien, ¿no? Estoy haciendo una dieta, pero está un poco ojerosa también. Eh, ya. Son pequeños, pero es difícil, es complejo, porque como tú dices, está esta faceta, ¿cierto? Esta máscara de que está todo yendo bien. Y esto tiene que ver con estilos de afrontamiento más hacia la evitación. Como yo a veces también les explico a los estudiantes que tengo y a mis pacientes, nos movemos por lo general en dos dimensiones, la aproximación y la evitación, ¿cierto? Y la evitación es, evidentemente, evitar lo que nos está pasando y fingir demencia un poco con que todo está bien, ocuparnos con el trabajo, ¿cierto? Cada vez que llegan estos pensamientos, hacer otra cosa, pero eso lleva un costo asociado, ¿cierto? Por ejemplo, una señora que está viviendo un duelo, murió su marido de manera inesperada, Ujú. ¿cierto? Vivían juntos. Entonces, la persona lo que hace es pasar menos tiempo en casa, porque al estar en la casa le recuerda a su marido, y esto le da pena, ¿cierto? Y le hace sufrir. Pero esto conlleva el precio de que empieza a asociar el estar bien con el estar fuera de casa. ¿Mm? Entiendo. Y cada vez que Ya. esté fuera de casa va a estar pendiente de que no tiene que ir a la casa porque estos pensamientos y estas emociones van a volver. Por lo tanto, las emociones se mantienen ahí atrás, las oculta, pero están ahí, molestando. Y a la más mínima fisura, ¿cierto? Alguien le pregunta, por ejemplo, oye, ¿cómo está tu marido? ¡Pum! Sale todo. En extremo. Es como si yo Ok. les dijera que no pensaran en una torta de chocolate. Si les dijera, no piensen en una torta de chocolate. Ahí va a estar la torta de chocolate, ¿cierto? Si yo les dijera, piensen en una torta de chocolate, la van a pensar y se va a ir. Pero si les digo, Claro. no piensen, va a estar ahí. Pasa lo mismo. Entonces las personas que evitan van deslizando algunas cosas, ¿cierto? Porque evitar tampoco es fácil y es un gasto energético. ¿Mm? Es un ¿cómo decirlo? Es una actividad que gasta energía emocional y física, el estar evitando Claro. constantemente lo que nos está pasando. Por lo tanto, eventualmente se nota. Pero, ¿y existe la figura de personas que no estén evitando, que lo estén afrontando, no sé, pues a nivel muy, muy, muy privado de ellos solos, con ellos solos, que no se lo quieren contar absolutamente a nadie y que no necesariamente se lo van a poder resolver solos, pero que de ahí de la puerta para afuera está todo bien para que nadie le pregunte nada? Eso ¿Existe es un esa? estilo, ese es un estilo evitativo. Ya, Y es un gasto energético porque te está pasando algo. Bueno, somos seres gregarios, entonces para todo, por mucho que seamos independientes y empoderados todos, necesitamos de un otro, ¿cierto? Trabajamos con otras personas, sí o sí. Dependemos de un otro que, no sé, nos paga o nos hace la clase, ¿cierto? Entonces el buscar, el ser sumamente y extremadamente independientes también es un signo de estilos evitativos, ok. de Entonces ahí hay que enfrentar los fijarse problemas. en los pequeños detalles, pequeñas palabras que puedan salir entre medio. Sí, porque Andrea, por lo general, las personas que tienen este estilo te van a decir que están bien y que siempre han funcionado de esa manera y siempre les ha funcionado, porque esta es la narrativa que mantiene este estilo evitativo, Ya, hasta que ok, eventualmente no pueden, ¿cierto? Y claro. bueno, consultan la terapia y ahí también es complejo porque con el terapeuta también tienen este estilo, ¿te das cuenta? Entonces, como que van, pero dicen, pero es que en realidad no me está ayudando mucho. Ya, no está o no quieres que te ayude, ¿cierto? Porque está esa narrativa así, pero concreta. Y como les decía, nuestro cerebro funciona en base a dos cosas, lo que es coherente y lo que es predecible. Y lo que es impredecible no le gusta mucho. Si para nosotros es predecible no buscar ayuda,
Y esta narrativa nos va a costar mucho salir de ahí, porque nuestra mente no va a querer que salgamos a una zona que no conocemos. ¿Ya? Okay. Y es ahí donde tenemos que empezar a cuestionar estos relatos. Y ahí es donde está la Perfecto. tendencia. Me queda clarísimo. Muchas ¿Sí? gracias. Sí. De nada, Andrea. Bien. Javiera nos dice acá que, Sí, eso. que los pequeños avances, no, pero acá está. Cuando la familia, desde lo que el estudiante nos cuenta, no parece ser una fuente de apoyo y es en el mismo lugar que ha realizado conductas autolesivas. ¿Cómo se puede ir brindando apoyo a la activación de redes? Sí. Depende de dónde, bueno, si es un estudiante, entonces existe un contexto, ¿cierto?, educativo. Si es la universidad, existe el contexto educativo de la universidad para brindar apoyo. Y hay que conectarlo con esa red. Porque, por ejemplo, puede desconocer que existe el centro de salud estudiantil o existen programas de acompañamiento o donde se pueda integrar, ¿cierto? Vimos en las diapositivas lo importante que era integrarse con otros grupos para también tener este sentido de autoagencia. Si es en un colegio, también hay que buscar esta ayuda en los colegios. También existen los protocolos, existe una guía del MinSal para estos casos y está bastante fuerte porque, como les decía, Chile es uno de los países con tasas más altas de suicidio y esto es algo que no se debe tomar a la ligera. Hay que conectarlo con esas redes, ya sea en el colegio, ya sea en la comunidad, pero claro, si es en la familia donde existe este problema, lo hace un poco más complejo, pero no imposible de solucionar. No sé si contesto tu pregunta, Javier. Ya. También al final les voy a dejar, no lo presenté, pero les voy a dejar un número que es de Salud Responde, donde también pueden conectar o ayudarse frente a una situación de este tipo. Ya. Entonces, no sé si tienen más preguntas. Profe, con respecto al Power, Uh-huh. ¿cómo lo puede subir a un Drive o algo? Sí, yo creo que lo vamos a hacer como infografía, y también les puedo mandar la información a sus correos si me lo dejan por ahí. Si lo dejan a Nicole, después yo les mando ahí la info más importante. Yo, gracias. De nada, Juan. En todo caso, sabes que tienes mi correo, así que cualquier cosita también me lo puedes consultar ahí. Claro. Bien, vamos a poner este video, son 4 minutos, al final lo comentamos y nos despedimos por ahí, ¿ya? Así que ahí sí, si se les crea alguna pregunta, me la hacen nomás con confianza. ¿Se está viendo la pantalla? Si os volví a preguntar eso. Sí, se ve bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha eso? Ya. Ya. Gracias, chicos. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running.
but more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to re-evaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learnt through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Bien, ahí teníamos la metáfora del perro negro, ¿cierto? Que a veces aparece en nuestras vidas también. Y parece que se va a quedar. Y la medida que comenzamos a aceptarlo y a entenderlo es cuando los cambios comienzan a suceder. Y empieza a ladrar más bajito, ¿cierto? Bien, estimados, estimadas, muchas gracias por haber participado hoy en esta instancia. Le agradezco su tiempo, espero que les haya servido esta instancia y haya dejado algunos aprendizajes. Y eso, bueno, abro el espacio para las dudas, las consultas, puedo estar atento ahí para mandarles la presentación. Y eso, bueno, un gusto estar con ustedes hoy. Igualmente, muy bueno el video, por si acaso. Fuerte. Sí, pero es una realidad de la que hay que hablar, ¿no? Porque muchas veces pasa escondida debajo de esta narrativa de que todo está bien, hay que buscar esta positividad que a veces es un poquito tóxica, ¿cierto? De que debemos ser felices, pero no hay sufrimiento, bueno, sí lo hay. Y podemos salir del todo. Y al final se acostumbró nomás al perro negro. Claro, aprendió a vivir con él. De alguna manera todos tenemos uno. O sea, no desaparece jamás. Claro, en realidad es, como él decía, al aprender a vivir con él, que son estas emociones que a veces son desagradables, y al entenderlo con paciencia, con disciplina y a veces con humor también, logramos tener una vida plena aún con emociones desagradables, porque no podemos predecir lo que va a pasar en la vida, y no podemos predecir lo que nos va a pasar, ni las circunstancias que nos van a afectar. Lo único que podemos predecir es qué vamos a hacer con esas circunstancias, y ahí está la clave. Claro, profe, igual entendía que hay que, o sea, yo creo que hay que entender igual que en el mundo uno no va a venir a ser feliz todo el tiempo, si el mundo no es perfecto, obviamente, el humano comete errores, la gente de alrededor comete errores, entonces lo importante, como dijo usted, era saber cómo vivir con ellos, saber cómo tener una vida plena, saber cómo ayudar a la gente que está peor que uno también, yo creo que eso es lo importante. Pero entender de plano que uno no va a ser feliz todo el tiempo. Si no, la vida igual sería muy fome.
Exactamente, por cierto, la vida no es solo felicidad, son estados, así como la tristeza es un estado, así como a veces la depresión también, más duradero, pero también es un estado que va cambiando en el tiempo, ¿cierto? Es pasajero, con pasajero no me refiero, tampoco lo estoy banalizando, no le estoy quitando mérito, no es algo que dure 2 semanas, pero no es permanente tampoco. Entonces, por ahí va la clave. ¿Qué hacemos con las cosas que nos pasan? Exacto. Es importante que se puede cambiar con trabajo y esfuerzo, se puede mejorar. Exacto. No es fácil, pero es posible. Y esa es una de las claves que les quería dejar hoy también. Y que es bueno y evidentemente importante hablar de estas temáticas. No que pasen piola, ¿cierto? De repente en estas distracciones que tenemos en el mundo, que no son pocas, más ahora con lo virtual. Es importante hablar de esto y conectarnos con otras personas que pueden estar pasando por algo similar también. Siempre es diferente, pero puede ser similar. Muchas gracias, Rodrigo. Yo me tengo que retirar, pero muchas gracias. Estuvo muy bueno el taller de hoy. Qué bueno que les haya gustado. Vamos a estar Sí. buscando otras instancias para temáticas. Si ustedes tienen alguna temática que les gustaría trabajar también, o algún taller que se les ocurra también, lo pueden mandar ahí a Nicole o a mi correo y podemos armar algo ahí de aquí a fin de año, o lo que queda. Uno de manejo de la ansiedad. Sí, me Muy, parece. muy, muy común. Sí, mira, buena idea. Vamos a intentar armar a uno de manejo de la ansiedad. Quizá ahí traigo un invitado también, en una vez. Me voy a motivar. ¿Ya? Así que Oh, yo sería creo, genial. yo creo que para fines de, o para mediados de diciembre va a salir ese taller. ¿Ya? Lo voy a empezar a preparar. ¿Ya? Voy a tomar ahí ese comentario. Muchas gracias. Chao. Nos vemos, Andrea. Saludos. Ya